a nosotros la columna de sucesos argentinos y chaqueños con el profesor Francisco Tete Romero, que está en Buenos Aires. Claro, ¿cómo se iba a perder estos días históricos, estas horas históricas? Tete, querido Juan Diego Turraca desde Resistencia. Muy buenos días, querido Juan Diego, para vos, para toda la audiencia de Radio Independencia. Efectivamente, ayer estuve primero en la Plaza del Congreso, luego en Plaza de Mayo, estuve también el día 10, además de presentar mis novelas furtivas. Luego la fuerza de los acontecimientos hicieron que estuviera primero en la sede del Partido Justicialista, luego en la casa Cristina Fernández de Kirchner, y hace pocas horas, en la madrugada, terminé de escribir un texto que es en conjunto del Frente Cultural Federal, que agrupa las tres centrales sindicales de trabajadores y referentes y artistas de cultura, porque hoy tenemos una reunión del Frente Federal de Cultura, porque no podemos dejar de expresar. Está en peligro la democracia. Hay algo que se rompió el 10 de junio que tiene que ver con ese pacto de contrato social que arduamente se construyó en el 83, se fortaleció con Néstor y Cristina en 2003, que son dos pilares: la bandera de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, el nunca más, como un símbolo de lo que no queremos en cuanto a la violencia política, material y simbólica contra el adversario, no con el enemigo, no considerar enemigo, y el valor igualador de la educación pública para la movilidad social ascendente. Eso se resquebrajó cuando intentaron el magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y con esta farsa de una condena amañada sin la presentación de ninguna prueba, vuelve recargado el decreto 4161 del 5 de marzo de 1956, que proscribió durante 18 años al peronismo. Así que son horas para no lamentarse, son horas para lograr con sensibilidad, inteligencia y astucia una unidad que es imprescindible para frenar la destrucción del país. Tete, lo decía al principio de la bisagra, anunciando que ibas a estar en la columna, los hechos que vas a recordar y la actualidad. Y ese hilo que parece no cortarse jamás en la República Argentina, siempre recurrente con algunas cosas, pero podríamos atarlo a la década del 70, pero 1956 tiene, entre otras cuestiones, claramente necesitaríamos toda la mañana para hablar de la fecha, pero encarna mucho de lo que hoy está sucediendo. Por supuesto, vamos a plantear brevemente los dos sucesos chaqueños, lo presento muy brevemente. 4 de junio de 1953, triunfa la fórmula Gallardo-Pittel por un abrumador 60 y pico %, y es un gobierno que va a durar 2 años tan solo. Es un gobierno que practica, dejo solamente esta postilla, un principio de reforma agraria en el Chaco, con la expropiación de las tierras improductivas de lo que era Bungibor o Omega para los productores. 2, el otro gran suceso chaqueño sudamericano, como bien decías hace un ratito, creo haberte escuchado, el 12 de junio de 1935 se firmó en Buenos Aires un protocolo de paz que dio fin a la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco americano, que enfrentó por intereses extranjeros a dos países hermanos, Paraguay y Bolivia, en el Chaco boliviano y en el Chaco paraguayo. La Star Oil por un lado y la Shell, capitales estadounidenses, la Star Oil, anglo-holandeses en el caso de la Shell, buscaban influir en esos dos países para apropiarse de las tierras.
el pueblo paraguayo de manera heroica, sobreponiéndose a lo que había sido la población diezmada de la guerra de la Triple Alianza, logró esa victoria. Eso por un lado, para ver también los intereses en pugna, ¿no? Claro, muy bien, Tete, porque escapa o se les está escapando a muchos en los análisis que escuchamos en los medios de comunicación o podemos leerlos, se le está escapando el dato internacional. O la cuestión internacional, o la presión internacional. Con sus espejos lo de Cristina, con sus espejos de Lula, Rafael Correa, ¿por qué no también Roberto Lugo? No era Roberto, era Lugo, pero no me acuerdo, Roberto Lugo era el otro. Fernando Lugo. Fernando Lugo en Paraguay. El otro era el de lavado 1. Nada que ver. Se me piento. Pero creo que la pata internacional tiene mucho que ver en lo que está sucediendo, como tuvo que ver allá en el 56. A tal punto, es clave que ahora, con la proscripción de Cristina y antes, fíjate uno de los titulares de La Nación y de Clarín, hay tranquilidad en los mercados, había subido el riesgo país con la candidatura de Cristina. Le habrían, el famoso condicionante, le habrían hecho llegar a los funcionarios argentinos que los inversores del mercado estaban preocupados porque un eventual triunfo del kirchnerismo le hace con claridad. Quienes vienen a saquear el país no quieren leyes de protección nacional, quieren plena libertad para sus negocios. Ayer esto se llamó libre navegabilidad de los ríos y nosotros conmemoramos orgullosamente el Día de la Soberanía Nacional, que no es otra cosa que la reafirmación de que si circulan por nuestros ríos tienen que pagar impuestos. Como lo harían en cualquier otro lado. Como lo harían en cualquier otro lado, como tendríamos que pagar nosotros si fuéramos a navegar por sus ríos. Exactamente. Esto generó la invasión anglo-francesa que duró un año, de 1845 a 1846. Ahora, un siglo y medio después, plantean los mercados están tranquilos. Léase de otra manera, libertad total para saquear el país. Volviendo ahora a junio, que arde en la memoria, tenemos entre el 9 y el 16 de junio dos hechos aberrantes, pero al mismo tiempo que marcan el principio de la resistencia peronista. Y voy a tener que invertir el orden, voy a tener que ir del 16 de junio al 9 de junio, porque el 16 de junio de 1955 se produce el atentado terrorista más grande de Sudamérica, porque 14 toneladas de bombas durante 2 horas y media fueron arrojadas contra la población civil con la excusa de matar a Perón para derrocar al tirano en forma terrorista, acto de terrorismo. Aviadores de la Marina con comandos civiles de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista y del Partido Comunista, que iban a ser los triunviros que reemplazaran a Perón cuando triunfara esa revolución. La Unión Democrática que tenía entre sus filas también al diario La Nación. Exactamente. Siempre los medios de comunicación poniendo su patita, ¿eh? Exactamente, y lo trágico fue que contra la población civil en pleno mediodía... Gente que salía del subte. Exactamente, 355 personas fallecidas. Voy a recomendar un libro de Gonzalo Chávez, La Plaza de 1955, con datos extraordinarios, pero Luis Eduardo Duhalde, quien fuera secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, produjo un informe de esa Secretaría de Derechos Humanos con testimonios
inapelables que determina más de 1.000 heridos, 200 mutilados e inválidos y 355 muertos. Una de las bombas cayó en un trolebús, recuerden, en un tranvía, perdón, sí, matando a niños que venían de que salían de la escuela. El resultado de esto, además, fue que los últimos aviones que ya no tenían bombas hicieron una pasada y arrojaron sus tanques de combustible, como diciendo, bueno, y de última te arrojo eso. sí. O sea, si el objetivo era matar a Perón, como dice Gonzalo Chávez, de por sí reprochable, acto de terrorismo condenable, eso hubiese sido un foco. Pero esto fue deliberadamente matar al pueblo, que tenía una identidad política peronista. Digamos que... Y una cosa importantísima, sí, se lo suele comparar Juan Diego con el bombardeo de Guernica, pero eso fue producido por la aviación, por el sector Cóndor de los alemanes y de los italianos. Esta es la primera vez que fue una guerra civil en ciernes, que un ejército, en este caso una aviación de la Marina, dispara contra su propio pueblo. Estamos compartiendo con la audiencia imágenes del bombardeo del 55 y también de las tapas de los diarios un año después. Excelente, porque lo importante para contar es que salió un año después el libro negro de la segunda tiranía, un opúsculo que fue complementado por sucesos argentinos que se veían en los cines, donde, fíjate vos, la ficción pasó a llamarse El día que los peronistas quemaron las iglesias, porque en los aviones, audiencia, Juan Diego, estaba la inscripción del Cristo vence. Fíjate la herejía, poner en nombre de Cristo, claro, cometer el atentado terrorista. Cuando hablan de terroristas, los que fundaron el terrorismo en la Argentina es la patria de los profetas del odio y del gorilismo, a tal punto, Juan Diego, que 2 años antes, el 14 de abril me puedo equivocar el día, pero fue en abril de 1953, metieron 2 bombas en un subterráneo, matando a decenas e hiriendo a decenas de personas, comandos de la Unión Cívica Radical. No hablo de la Unión Cívica Radical como partido, pero sí que gente de la Unión Cívica Radical estuvo en la clandestinidad asumiendo que a un gobierno democrático que no se lo podía vencer en las urnas, había que sacarlo por la fuerza. Nada que ver con la actualidad. Nada que ver con la actualidad. Es increíble, es increíble. Una cosa para cerrar. El 9 de junio, pero de 1956, lo que dio origen a esa investigación extraordinaria de Rodolfo Walsh, que se llama Operación Masacre, sí, un conjunto de civiles y de militares del campo nacional y popular, se produce un levantamiento conocido como la proclama del general Valle, que termina con más de 20 fusilamientos sin porque se decretó la orden marcial, sí, sin juzgamiento alguno. Y quiero compartir la proclama si claro, si te parece, la proclama porque es extraordinaria. Al pueblo de la nación, las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos ha decidido tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. Como responsable de este movimiento de recuperación nacional integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría del pueblo del que provienen y al que sirven, declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar
a la nación del caos y la anarquía que ha sido llevada por una minoría despótica, encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. Viva la patria, Movimiento de Recuperación Nacional, 9 de junio de 1956. Vos sabés que cuando le ofrecen determinadas cuestiones para salvar su vida al general Valle, sí, no solamente la rechaza, sino que cuando el general Aramburu le dirige la palabra, esta frase extraordinaria del general Valle marca qué clase de hombre y de ejército había en ese entonces. Dice: a usted le quedará la ignominia en sus actos, a mí la dignidad de no arrepentirme. Bueno. Porque le dice además a su hija de 18 años por qué se había entregado, porque el general Valle estaba fuera, entre comillas, de peligro, y se entrega. Y le dice: porque no podría con honor mirar a la cara a las esposas y madres de mis soldados asesinados y de los peronistas fusilados.